¿Confías en Dios incluso cuando no ves señales? Esta pregunta resuena en el corazón de muchos, como un eco persistente que busca respuestas en los momentos de silencio y duda. Imagina estar en un desierto, rodeado de un vasto paisaje árido, donde la esperanza parece tan lejana como el horizonte. A veces, nuestra vida se siente así, un camino polvoriento donde la dirección es incierta y las promesas de Dios parecen desvanecerse, como un espejismo en la distancia. Y sin embargo, en esos instantes de desolación, podemos descubrir que la fe no siempre se mide por lo que vemos, sino por lo que creemos en nuestro interior. A menudo, la vida nos presenta situaciones que parecen imposibles de navegar. Hay días en que nos despertamos con la sensación de que las nubes oscuras han tomado residencia en nuestro cielo, y los problemas se sienten como montañas insuperables. Tal vez te encuentres luchando con una enfermedad, enfrentando la pérdida de un ser querido o lidiando con la incertidumbre en tu trabajo. En esos momentos, la pregunta se vuelve más intensa: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no veo señales de su intervención? Pero en medio de esta oscuridad, es allí donde la fe puede florecer, donde el amor de Dios puede abrazarnos con una calidez que trasciende la comprensión humana. Recuerdo una historia de un amigo que atravesó un periodo muy difícil en su vida. Había perdido su empleo y, durante meses, buscó incansablemente nuevas oportunidades. Cada puerta que tocaba parecía cerrarse y las respuestas eran siempre no. En los momentos más oscuros, él se sentaba en su sala, mirando por la ventana, preguntándose si realmente Dios lo había olvidado. Pero en su corazón, había una chispa de fe que nunca se extinguió. Él oraba, no con rabia ni desesperación, sino con una confianza sutil, una certeza de que Dios estaba trabajando en algo más grande, aunque no pudiera verlo. Y, efectivamente, un día recibió una llamada inesperada que cambió su vida para siempre. La respuesta llegó cuando menos lo esperaba, y lo que parecía un final se transformó en un nuevo comienzo. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, cuando las bendiciones fluyen y las señales son claras. Pero ¿qué hay de esos momentos en los que nos sentimos abandonados, como un barco a la deriva en medio del océano? Esa es la verdadera prueba de nuestra fe. En esos espacios de silencio, donde las respuestas no llegan, Dios nos invita a profundizar en nuestra relación con Él. Nos llama a confiar en su carácter, a recordar sus promesas, y a aferrarnos a la certeza de que Él es fiel, incluso cuando la vida no lo parece. La Escritura nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces hemos anhelado ver señales, tangibles y claras, que nos aseguren que estamos en el camino correcto? Pero, querido amigo, en la ausencia de esas señales, Dios nos está enseñando a caminar por fe, a dejar que la confianza en su amor y su plan nos guíen. No se trata de ignorar la realidad de nuestras circunstancias, sino de elevar nuestra mirada hacia el cielo, donde se encuentran las respuestas. En esos momentos de duda, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Él está trabajando en tu vida de maneras que quizás no comprendas en este instante. Cada paso que das en la oscuridad es una ofrenda de fe, un testimonio de tu confianza en su soberanía. Y cuando finalmente llegues al otro lado, cuando la luz brille de nuevo, comprenderás que cada lágrima, cada suspiro y cada oración valieron. En la penumbra de nuestras incertidumbres, a menudo nos encontramos clamando por una señal, una prueba palpable de que Dios está al mando de nuestra vida. Es natural desear que el cielo nos envíe un destello de luz, un indicio claro de que no estamos solos en esta travesía. Pero, amigo querido, ¿no es en esos momentos de desasosiego donde la fe se convierte en nuestra brújula más fiel? La fe no siempre se alimenta de evidencias, a veces, florece en el terreno árido de la duda. Cuando todo parece estar en silencio, cuando la vida parece un laberinto sin salida, es cuando más necesitamos recordar que Dios tiene un plan. ¿Acaso no vemos en la historia de Abraham un ejemplo poderoso de esta confianza? Un hombre llamado a dejar su hogar, a caminar hacia lo desconocido, a confiar en una promesa que parecía lejana. Nunca vio el cumplimiento de esa promesa en su vida, pero siguió adelante. Su fe no se basaba en lo que podía ver, sino en quien lo había llamado. En cada paso que damos, aunque no veamos el camino, estamos siendo moldeados. La fe, como una escultura en manos del maestro, se forma y se define en la fragua del tiempo. No es un acto de ceguera, sino un ejercicio de valentía. Te invito a reflexionar, ¿cuántas veces en tu vida has sentido que Dios estaba ausente, solo para descubrir más tarde que estaba en el centro de tu lucha? Lo que hoy parece un desierto, mañana puede convertirse en un testimonio de su fidelidad. Piensa en eso. Recuerdo una época en mi vida en la que todo parecía estar en contra.
Las puertas se cerraban y mi corazón estaba lleno de preguntas. Oraba con fervor, pidiendo señales, respuestas, cualquier cosa que me dijera que estaba en el camino correcto. Pero, en medio del silencio, Dios me enseñó a escuchar de una manera diferente. Aprendí que en la quietud, Él habla. A veces, no se trata de recibir una respuesta inmediata, sino de encontrar paz en la espera. Es como estar en una tormenta, el viento puede ser feroz, pero el faro sigue brillando en la distancia, guiando a los barcos hacia la seguridad. Las señales que buscamos a menudo se manifiestan en formas inesperadas. Quizás no sean relámpagos o voces celestiales, sino pequeños actos de bondad que nos rodean. Puede ser la sonrisa de un amigo, el abrazo de un ser querido o una palabra de aliento en el momento justo. Dios está presente en esos detalles, recordándonos que, aunque no lo veamos, Él está a nuestro lado. La vida puede ser un rompecabezas, y cada pieza, incluso las que parecen incompletas, forman parte de un diseño divino. Cuando la angustia te abrace, cuando sientas que el peso de la incertidumbre te ahoga, quiero que recuerdes esto: Dios está contigo, aun cuando la niebla cubre tu visión. En esos momentos, busca la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos envuelve como un manto, que nos asegura que, aunque no veamos la salida, Él es la luz que guía nuestro caminar. ¿No es hermoso saber que hay un propósito en cada espera, que las temporadas de sequía son parte de un ciclo divino que nos prepara para lo que vendrá? Con cada acto de confianza, con cada oración sincera, estamos sembrando semillas de esperanza. Tal vez hoy no veas el fruto, pero confía en que la tierra está siendo trabajada. La fe es un viaje, una travesía que nos lleva a lo profundo de nuestra relación con Dios. En esos tiempos de desierto, la vida nos presenta caminos que a menudo parecen desvanecerse en la distancia, y en esos momentos de oscuridad, la pregunta resuena: ¿confías en Dios incluso cuando no ves señales? Es fácil proclamar nuestra fe cuando las bendiciones fluyen como ríos, pero ¿qué sucede cuando la sequía se instala en el alma? En esos instantes críticos, es fundamental recordar que la confianza no es una emoción pasajera, sino una decisión profunda, un ancla que sostiene nuestro barco en medio de la tormenta. Imagina a un sembrador en el campo. Se agacha, prepara la tierra, siembra las semillas y, al levantarse, observa un paisaje vacío. No hay brotes, no hay señales de vida, y la tentación de desanimarse es fuerte. Pero el sembrador sabe que lo que ha hecho es suficiente. Su trabajo no termina en la siembra, ha depositado su fe en la tierra, confiando en que, aunque no vea el fruto de inmediato, algo está sucediendo bajo la superficie. Así es nuestra relación con Dios. A veces, la fe se convierte en un acto de perseverancia, en un latido constante que nos recuerda que detrás de cada desierto, Dios está creando un oasis. Dios no se ha olvidado de ti. A veces, puede parecer que el silencio es ensordecedor. Nos encontramos en situaciones donde la espera se siente eterna, y el deseo de respuesta se intensifica. Pero, amigo, en esos momentos, es cuando más cerca está Él. A menudo, Dios habla en susurros. Si estamos demasiado ocupados buscando señales grandiosas, podemos pasar por alto la suave brisa de su voz que nos invita a confiar. Todo tiene su tiempo, nos dice el Eclesiastés, y quizás ese tiempo es ahora, un tiempo de preparación, de reflexión y de crecimiento interno. Las noches más oscuras son las que nos hacen anhelar la luz del amanecer. Reflexiona por un momento sobre el tiempo que pasaste en la oscuridad. ¿No fue en esos momentos cuando tu fe se hizo más fuerte, cuando aprendiste a depender de su gracia? La adversidad puede ser una maestra severa, pero también es una guía que nos lleva a profundidades que nunca imaginamos alcanzar. Quizás hoy te sientas perdido, rodeado de sombras, pero recuerda que el amanecer siempre llega. La luz de Dios no es solo una promesa, es una realidad que se manifiesta en el corazón de aquellos que esperan con fe. Cuando el mundo se sumerge en el caos, hay un refugio en la confianza. Es ese lugar sagrado donde nos rendimos y permitimos que Dios tome el control. Señor, aquí estoy, es una oración simple, pero poderosa. Es un acto de entrega que abre las puertas de nuestro ser a su voluntad. En ese espacio sagrado, encontramos la paz que nos sostiene, la fuerza que nos impulsa hacia adelante. La confianza en Dios no es una solución mágica, sino un compromiso de caminar con Él, incluso cuando el camino parece incierto. Recuerdo una temporada en mi vida en la que me encontraba en una encrucijada, abrumado por decisiones que parecían insuperables. La ansiedad me envolvía como una densa neblina, y las respuestas parecían escurrirse de mis manos.
Pero fue en ese lugar de desasosiego que aprendí a buscar a Dios con mayor intensidad. Me sumergí en la oración, en la palabra, y poco a poco, la paz comenzó a reemplazar la inquietud. No recibí todas las respuestas que deseaba, pero el simple acto de confiar me permitió soltar el peso que llevaba. Y así, en medio de la incertidumbre, Dios se convirtió en mi guía, iluminando el camino hacia la verdad. En esos momentos de desorientación, cuando el horizonte parece borrarse y la niebla nos envuelve, la confianza en Dios se convierte en el faro que nos guía. ¿Te has encontrado alguna vez en un lugar así? Donde cada paso parece incierto y cada decisión pesa como una montaña. En esos instantes, es fácil dejarse llevar por la desesperación, por la sensación de que estamos solos en medio de la tormenta. Pero, amigo mío, incluso en la oscuridad, Dios está presente. Su luz nunca se apaga. Piensa en el pueblo de Israel, atrapado entre el mar y el ejército de Egipto, clamando en angustia. En ese momento crítico, no veían señales de liberación, solo el temor y la desesperanza. Pero Dios, en su infinita sabiduría, les instruyó a avanzar. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No había señales visibles de victoria, solo la invitación a confiar y a dar un paso hacia lo desconocido. Y al hacerlo, el mar se abrió ante ellos. No fue la primera vez que vieron señales, sino el acto de fe que los llevó a experimentar lo imposible. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces hemos permanecido inmóviles, esperando a que todo se resuelva antes de movernos? La confianza no es la ausencia de temor, es avanzar a pesar de él. Es el acto de creer que, aunque no entendamos el momento, Dios tiene un plan perfecto. Y a menudo, en esos momentos de incertidumbre, encontramos la fuerza que no sabíamos que teníamos. Es en la espera donde aprendemos lecciones valiosas. Recuerdo un tiempo en el que anhelaba respuestas sobre mi futuro. Cada día pasaba, y con cada amanecer, la ansiedad crecía. Pero un día, mientras oraba en la quietud de mi habitación, sentí una paz profunda que me envolvió. No me dio la respuesta que buscaba, pero me recordó que su amor y su presencia eran suficientes. En esos instantes, comprendí que la confianza es una elección diaria, una danza entre el temor y la fe, donde decidimos poner nuestra mirada en el Creador, no en la tempestad. Imagina por un momento un niño que, al aprender a caminar, se aferra a la mano de su padre. Con cada paso titubeante, el padre lo sostiene, le brinda seguridad y amor. Así es nuestra relación con Dios. Él no nos deja caer, aunque a veces sintamos que nos tambaleamos. Su mano está siempre extendida, lista para levantarnos, recordándonos que, aunque no veamos señales, Él está trabajando en nuestra vida. Cada tropezón es una oportunidad para levantarnos y aprender a confiar más profundamente. La vida está llena de momentos en los que nuestras expectativas no se alinean con la realidad. A veces, deseamos respuestas inmediatas, señales claras que nos indiquen el camino correcto. Pero en el silencio, en la espera, es donde nuestra fe se fortalece. Es ahí donde nos damos cuenta de que lo que realmente necesitamos no son respuestas, sino la certeza de que no estamos solos. Dios está contigo, en cada paso que das, en cada lágrima que derramas. Él conoce tus ansias, tus preguntas, tus dudas. Quizás hoy te sientes atrapado, como si estuvieras en un desierto, anhelando un rayo de esperanza. Pero recuerda que en medio del desierto, Dios puede hacer brotar ríos. Él es el agua viva que sacia nuestra sed, el sustento en tiempos de escasez. Tu situación no define tu futuro, tu fe en Dios lo hace. Lo que hoy parece desolador, mañana puede convertirse en un testimonio de su fidelidad. Te animo a... A veces, la vida puede parecer una serie de sombras, como si estuvieras caminando por un túnel oscuro sin ver la luz al final. Te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de este silencio abrumador? Te sientes como un barco perdido en el vasto océano, sin un faro que te guíe. Pero, querido amigo, es en esos momentos de incertidumbre donde la fe tiene la oportunidad de florecer. La fe no siempre es un grito de júbilo, a menudo es un susurro en la penumbra que nos invita a seguir adelante, a no rendirnos. Imagina a Abraham, un hombre llamado por Dios a dejar todo lo conocido y seguir una promesa que no podía ver. Caminó por tierras inciertas, con su corazón lleno de dudas pero también de esperanza. Era un viaje que requería confianza, una confianza que se arraigó en su relación con Dios. Él no vio el cumplimiento de las promesas de inmediato, hubo años de espera, de preguntas sin respuesta y de noches solitarias. Sin embargo, en cada paso,
Abraham aprendió a confiar, a creer que el que le había llamado era fiel. Y, amigo, ese mismo Dios está contigo. Él se mueve en el silencio, preparando el camino, creando la historia que aún no puedes imaginar. Es fácil dejarse llevar por la desesperación cuando las cosas no suceden como esperamos. Quizás has orado fervientemente por algo, has sembrado tus deseos en el suelo de la fe, y ahora te preguntas si el jardín de tu vida dará fruto. Pero escúchame bien, lo que hoy parece estéril, mañana puede florecer en formas que jamás habrías anticipado. Dios tiene un plan más grande. Él siembra en nuestra alma, incluso cuando no podemos ver el brote. Esa falta de señales visibles no significa que su mano no esté trabajando. A veces, el trabajo más profundo ocurre en el silencio. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que el futuro se veía sombrío, casi irremediable. Había soñado con ciertas metas, pero la vida parecía llevarme en dirección opuesta. Pasé noches en vela, preguntándome si mis esfuerzos eran en vano. Pero, como un río que fluye, descubrí que, a pesar de la incertidumbre, había una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Esa paz venía de saber que Dios estaba en control, incluso cuando no podía ver las señales de su intervención. La fe me enseñó que no siempre necesito entender para seguir adelante. A veces, solo necesito creer. Cuando la ansiedad intenta invadir tu corazón, cuando las preguntas parecen abrumar, recuerda que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. Su fidelidad no está sujeta a nuestras circunstancias. Puede que te sientas como un niño perdido en un bosque, pero recuerda que tu Padre Celestial está contigo, guiándote, incluso cuando no puedes ver el camino. Él conoce cada rincón de tu vida, cada anhelo y cada miedo. No estás solo en esta travesía. En esos momentos de espera, te invito a buscar la belleza en lo cotidiano. Observa cómo el sol se levanta cada mañana, cómo la naturaleza sigue su curso. La creación misma es un testimonio de la fidelidad de Dios. Si Él cuida de las aves del cielo y viste las flores del campo, no hará mucho más por ti. Tu vida es valiosa ante sus ojos. Lo que hoy parece estancado puede ser solo un preámbulo a un nuevo amanecer, a un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Y si te sientes cansado, recuerda que incluso los más grandes hombres y mujeres de fe experimentaron dudas. Moisés, en la cima del monte, luchó con sus temores mientras guiaba a un pueblo perdido. David. En el silencio abrumador de la incertidumbre, es fácil perderse en el eco de nuestras dudas. A veces, el camino se siente tan oscuro que nos preguntamos si realmente hay luz al final. Pero hoy te animo a sostenerte en esa verdad eterna: Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Imagina, por un momento, un artista pintando en su estudio. Cada pincelada parece un caos, pero a medida que se aleja, la obra maestra cobra vida. Así es nuestra vida en las manos del Creador. Él tiene el control, aunque nuestras circunstancias parezcan desordenadas. Cada día es una oportunidad de fe. Cuando nos levantamos por la mañana, el simple acto de abrir los ojos y respirar es un recordatorio de su gracia. Tal vez no ves el camino claro, pero eso no significa que no haya un camino. Muchas veces, las promesas de Dios se manifiestan en el susurro del viento o en el canto de un pájaro. Te invito a abrir tus ojos y tu corazón a esas pequeñas señales de esperanza. Son las migajas que Él deja para guiarte, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Recuerdo una vez que me encontré en un cruce de caminos, sin saber hacia dónde ir. Las opciones parecían presentarse como sombras, y el miedo a tomar la decisión equivocada me paralizaba. Pero fue en esa fragilidad donde experimenté el abrazo de su paz. Al final, no se trataba de elegir el camino perfecto, sino de confiar en que Él estaba conmigo. No temas, porque yo estoy contigo, me susurró. Esas palabras se convirtieron en un faro en la tormenta. No siempre necesitamos entender, solo necesitamos creer. La vida está llena de momentos en los que parece que hemos perdido la brújula. Tal vez has estado esperando respuestas, deseando que las señales aparezcan como fuegos artificiales en el cielo. Pero lo que parece vacío ahora podría ser la incubadora de algo grandioso. ¿Recuerdas la historia de Abraham? Dios le prometió ser padre de naciones, y él esperó, sin ver el cumplimiento de esa promesa durante años. Pero la fe de Abraham no se desvaneció, en cambio, se fortaleció en la espera. Él aprendió que la confianza en Dios no depende de nuestras percepciones, sino de su fidelidad. Así que, cuando sientas que el tiempo se alarga, cuando la espera te agote, toma un momento para reflexionar en lo que Dios ha hecho en tu vida.
Los pequeños milagros son como estrellas brillantes en la oscuridad. Quizás no estás viendo el cielo despejado, pero recuerda, las estrellas siguen ahí, incluso cuando no las vemos. ¿Qué testimonio hay en tu vida? ¿Qué momentos de providencia han dejado huella en tu alma? No dejes que la neblina de la duda opaque esos recuerdos. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Recuerda que las pruebas son parte de un proceso que nos acerca a su corazón. Y si sientes que la carga es demasiado pesada, que las dudas amenazan con ahogarte, busca a otros. La comunidad de fe es un regalo que Dios nos ha dado. Compartir tus luchas con otros creyentes puede ser como un bálsamo para el alma. La fe se fortalece en la compañía, en la oración conjunta, en las historias compartidas. Cuando uno cae, el otro levanta. Cuando uno duda, el otro sostiene la antorcha. Te animo a que busques esa conexión. No estás solo en tu viaje, y hay fortaleza en la unidad. Dios nunca nos ha prometido que el camino sería fácil, pero sí nos ha prometido que nunca estaremos solos. En cada paso INSI. A veces, la vida nos lleva por senderos oscuros y llenos de incertidumbre. En esos momentos, puede parecer que Dios está en silencio, que las señales que anhelamos no llegan. Pero, ¿qué sucede cuando el horizonte está nublado y la tormenta parece constante? En esos instantes, la fe se convierte en nuestra brújula, y la confianza en Dios, en el puerto al que anhelamos llegar. Es en la penumbra donde se forja nuestro carácter, donde aprendemos a caminar no por vista, sino por fe. Cada uno de nosotros tiene una historia, una travesía. Piensa en esos momentos en los que creíste haber perdido el rumbo. Las noches largas en las que la ansiedad se convertía en compañera, y las dudas se alzaban como sombras amenazantes. Pero en medio de esa oscuridad, ¿no has sentido alguna vez un destello de esperanza? Puede que no sea un rayo de luz brillante, sino la calidez de un abrazo inesperado, una palabra de aliento, o incluso un susurro en tu corazón que te dice, sigue adelante. Esas pequeñas manifestaciones son recordatorios de que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Recuerdo una vez, en un momento de mi vida, cuando enfrentaba decisiones que me mantenían despierto por las noches. La ansiedad me abrazaba, y cada opción parecía un abismo. Pero en medio de esa confusión, una frase resonó en mi interior: confía en el proceso. No entendía cómo todo encajaría, pero decidí soltar el peso de la duda y entregarlo a Dios. Fue entonces que comencé a notar los pequeños detalles de su cuidado. Una llamada en el momento justo, una oportunidad que apareció cuando menos lo esperaba. Aprendí que, a veces, la señal que buscamos no es un gran espectáculo, sino la sutileza de su presencia en lo cotidiano. La vida cristiana no es una promesa de que todo será perfecto, sino un viaje en el que Dios camina a nuestro lado, aun cuando no lo sintamos. Es un proceso de aprendizaje, de crecimiento. A veces, la lección más valiosa se encuentra en el silencio, en la espera. En esos momentos, Dios nos está enseñando a confiar. Nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias, a recordar que su plan es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Es un llamado a dejar atrás el miedo y abrazar la fe con valentía. En la vida, hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones difíciles sin tener todas las respuestas. Eso es parte de la aventura de creer. La fe no se trata de tener un mapa detallado de lo que vendrá, sino de dar un paso en la dirección que sentimos en el corazón. A veces, esos pasos se dan en la oscuridad, y eso puede dar miedo. Pero recuerda, en medio de esa incertidumbre, Dios es un faro que nos guía. Cuando todo parece tambalearse, su amor es la roca sobre la que podemos construir nuestra confianza. Y mientras te animas a seguir adelante, quiero recordarte que no estás solo en esta travesía. Cada uno de nosotros ha tenido momentos de duda, de incertidumbre. Te invito a que compartas este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy. Una palabra puede ser la chispa que encienda la fe en el corazón de otro. Nunca subestimes el poder de una comunidad unida por la fe, una comunidad que se sostiene mutuamente en la oración y el amor. Cuando sientas que la carga es pesada, cuando la espera se vuelva interminable, regresa a esos momentos de gracia en tu vida. Recuerda cómo Dios ha sido fiel a lo largo de tu camino. A veces, las respuestas que buscamos no llegan de la manera que esperamos. Y en medio de esa espera, donde las señales parecen ausentes y el horizonte se tiñe de incertidumbre, a menudo nos preguntamos, ¿realmente confío en Dios, incluso cuando mis ojos no ven evidencia de su actuar? Es un cuestionamiento profundamente humano, uno que resuena en el corazón de cada creyente en algún momento.
Imagina a un navegante en alta mar, rodeado de niebla, con el timón en las manos y el horizonte completamente oculto. La brisa suave acaricia su rostro, pero el temor acecha. ¿Seguirá adelante? ¿O se detendrá, atrapado por el pánico de lo desconocido? La vida nos presenta esos momentos, donde el camino se vuelve borroso y el futuro incierto. Tal vez estés enfrentando una situación que parece no tener solución, un problema financiero, una enfermedad prolongada, o una relación que se ha desgastado. En esas horas más oscuras, la fe se convierte en un ancla. No es ciega, no es un salto al vacío. Es una decisión consciente de confiar en el Dios que ha prometido estar con nosotros, incluso cuando nuestros sentidos no pueden percibir su presencia. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que todo parecía desmoronarse. Había perdido un trabajo que creía seguro y, al mismo tiempo, enfrentaba problemas familiares que me dejaban sin aliento. En medio de esas noches largas y solitarias, me encontré buscando consuelo en la palabra de Dios. Y allí, en medio de las páginas desgastadas de mi Biblia, me topé con un versículo que iluminó mi oscuridad: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Esas palabras resonaron en mi corazón como un eco de esperanza. Pero, ¿cómo se traduce eso en la vida real? La verdad es que confiar en Dios en momentos de silencio es un acto de valentía. Es un reconocimiento de que nuestras fuerzas son limitadas y que nuestras percepciones a menudo son engañosas. A veces, el silencio de Dios no es un abandono, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. Es un espacio donde se cultiva la fe, donde se siembran las semillas de la esperanza en el terreno fértil de nuestra alma. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Esa frase se convierte en un mantra en tiempos difíciles, una promesa de que Dios puede transformar nuestras pruebas en testimonios poderosos. Dios no está atado a nuestras expectativas. Él tiene un plan que supera nuestra comprensión. Puede que no veamos el propósito en el dolor de hoy, pero Él lo está utilizando para moldearnos, para prepararnos para lo que está por venir. Cada lágrima derramada, cada momento de angustia, son parte de un tapiz divino que solo Él puede ver en su totalidad. A menudo, el crecimiento espiritual ocurre en la espera, en esos días grises donde nos sentimos más vulnerables. Es ahí donde aprendemos a clamar: Señor, aquí estoy. Confío en ti, a pesar de mis dudas. Cuando las respuestas no llegan como quisiéramos, es vital recordar que Dios escucha nuestras oraciones. Puede que no actúe en el momento que deseamos, pero su tiempo es perfecto. Las historias de las Escrituras están llenas de personajes que vivieron en la espera: Abraham, Moisés, David. Cada uno de ellos enfrentó momentos de confusión y desesperanza, pero perseveraron en su fe. Ellos nos enseñan que la espera no es un tiempo perdido, sino una preparación divina. ¿Acaso no es hermoso saber que, aun cuando no podemos ver el plan, Dios lo tiene todo bajo control? En esos momentos de duda, recuerda las promesas que Dios ha hecho. Él es. A veces, la vida parece un camino cubierto de neblina, y cada paso que damos se siente incierto. ¿Te has encontrado en un momento así? Es como estar en un desierto, donde el sol arde y el agua parece un recuerdo lejano. En esas horas de soledad, es fácil perder la fe, es fácil que la angustia se asiente en nuestro corazón y nos susurre al oído que todo está perdido. Pero aquí es donde la verdad de Dios brilla con más fuerza, porque en medio de la niebla, Él es nuestra guía, nuestra luz. Piensa en Job, un hombre que lo perdió todo: su familia, su salud, su riqueza. En su desesperación, él clamó a Dios, cuestionando su destino. Pero incluso en su dolor más profundo, Job se mantuvo fiel. Y fue en esa fidelidad, en esa confianza ciega, donde Dios reveló su grandeza. Su historia nos recuerda que nuestra fe puede ser un faro en la tormenta. A veces, confiar en Dios significa mantener nuestros ojos cerrados a lo que vemos y abrirlos a lo que Él ha prometido. La espera es un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Cuando nos encontramos en la penumbra, podemos ser tentados a pensar que Dios nos ha olvidado, que nuestras súplicas son ecos que se pierden en el vacío. Pero, querido amigo, no te dejes engañar. Cada oración que levantas, cada susurro que emanas hacia el cielo, está siendo escuchado. Dios no está sordo a nuestro clamor, simplemente, su respuesta puede no alinearse con nuestro cronograma. Es en esta espera donde se forjan los corazones que confían, donde se templará la fe que resistirá la prueba del tiempo. Imagina a un artista que trabaja en una escultura. Cada golpe de cincel puede parecer aleatorio, caótico. Pero el escultor tiene en mente una obra maestra. Del mismo modo,
nuestras vidas son esculpidas por las manos divinas de Dios, que ve todo desde una perspectiva que nunca podremos comprender del todo. Cada dolor, cada fracaso, cada momento de vacío es un golpe que nos da forma, que nos prepara para la belleza que está por venir. Y en esos momentos de incertidumbre, cuando el futuro parece oscuro, es cuando más necesitamos recordar que la obra no está terminada. He visto a personas enfrentarse a diagnósticos devastadores, atravesar la tormenta de la pérdida, y aún así, se levantan con una fe renovada. No porque tengan todas las respuestas, sino porque han decidido confiar en lo que no pueden ver. Recuerdo a una mujer que, tras perder a su hijo en un accidente, se encontró sumida en la desesperación. Pero en medio de su dolor, comenzó a escribir cartas a Dios, expresando su tristeza, su rabia y, finalmente, su confianza. Con el tiempo, esas cartas se convirtieron en un libro que tocó las vidas de miles, un testimonio de que incluso en la oscuridad, la luz de Dios puede brillar. En esos días en que la neblina parece espesa, quiero invitarte a que te aferres a las promesas de Dios. No te dejaré, ni te desampararé, dice su palabra. Estas no son solo palabras vacías, sino una declaración de su amor inquebrantable. Hay un propósito en cada desvío, en cada espera. Lo que hoy parece una prueba, mañana puede ser tu testimonio, la historia que compartas para inspirar a otros a seguir adelante. Y quizás, solo quizás, el momento más poderoso de nuestra fe no es cuando vemos respuestas, sino cuando elegimos confiar a pesar de la incertidumbre. Cuando los vientos soplan con fuerza y las olas amenazan. A menudo, la vida nos enfrenta a desafíos que parecen insuperables, momentos en que la niebla de la incertidumbre se cierne sobre nosotros, y la pregunta resuena en nuestro interior: ¿dónde está Dios en todo esto? En esos instantes, cuando la fe se siente como un hilo delgado, es crucial recordar que la confianza en Dios no está ligada a nuestras circunstancias, sino a su naturaleza. Él es constante, fiel, y aunque nuestros ojos no puedan ver las señales de su intervención, su mano sigue trabajando en lo oculto. Piensa en la historia de Abraham, un hombre que recibió una promesa divina cuando ya era anciano, con una esposa estéril y un futuro incierto. Dios le dijo que sería padre de naciones, pero pasaron años antes de que esa promesa se hiciera realidad. Durante todo ese tiempo, Abraham no siempre vio las señales, pero su fe fue un refugio en medio de la espera. En la calma de su corazón, eligió confiar en el Dios que le había hablado. La espera no fue fácil, pero él se mantuvo firme, y al final, la promesa se cumplió de formas que él nunca habría imaginado. Así es Dios, siempre superando nuestras expectativas. También podemos recordar a Job, quien, en medio de su sufrimiento, se enfrentó a la pérdida de todo lo que amaba. Su vida se convirtió en un testimonio de fe pura, donde incluso en la desesperación, se atrevió a clamar: aunque él me mate, en él esperaré. La fe de Job fue forjada en el fuego del dolor, y su historia resuena a través de los siglos como un recordatorio de que, aun cuando no vemos la salida, la confianza en Dios es la luz que nos guía. A veces, el acto más valiente de fe es seguir creyendo cuando todo parece en contra nuestra. Es en esos momentos de oscuridad, cuando el camino se torna incierto, que podemos encontrar la oportunidad de profundizar nuestra relación con Dios. Cada oración, cada susurro en medio del silencio, es un paso hacia una fe más robusta. Te invito a que, en este instante, te detengas y reflexiones sobre los momentos en que has sentido que Dios estaba distante. Tal vez, en esos momentos, fuiste capaz de sentir cómo su amor te rodeaba, aunque no podías verlo. Te animo a que compartas este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy, porque hay poder en las historias de fe compartidas. La verdad es que nuestras emociones pueden ser traicioneras. A veces, el miedo se viste de realidad y nos grita que estamos solos, que nuestras oraciones son en vano. Pero, querido amigo, esa es la trampa del enemigo. La soledad no es nuestra herencia. Estamos rodeados de un amor que no se apaga, un amor que nos invita a seguir caminando. Cuando el camino se oscurece, cuando parece que no hay respuesta a nuestras súplicas, es ahí donde debemos elevar nuestras voces en alabanza, recordando que Dios está en control incluso cuando todo parece fuera de lugar. Hemos de aprender a ser pacientes en la espera, a abrazar el silencio como una oportunidad para escuchar la voz de Dios. La vida es un viaje, y cada paso que damos es parte de un plan divino más grande. A veces, el proceso de esperar es más valioso que la respuesta misma. En esos momentos, la fe se convierte en una ancla que nos sostiene, y nuestras almas encuentran paz en el conocimiento de que, aunque no entendamos, hay un propósito eterno detrás de cada situación.
En medio de la confusión, es esencial recordar que nuestra confianza en Dios no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos de su carácter. Él es bueno, es amoroso, y en esos momentos de silencio y espera, cuando nuestras oraciones parecen perderse en el vacío, es fácil dejarse llevar por la desesperación. Pero, querido amigo, hoy te invito a mirar más allá de lo visible, a abrir los ojos del corazón y ver cómo Dios trabaja en lo oculto. A veces, las señales que anhelamos no se manifiestan de la manera que esperamos. Pero eso no significa que Dios esté ausente. De hecho, es en el silencio donde Él teje el lienzo de tu vida con hilos de fe, esperanza y amor. Piensa en las estaciones de la naturaleza. El invierno puede parecer frío y desolado, pero bajo la superficie, la tierra se prepara para la llegada de la primavera. Las semillas, enterradas en la oscuridad, están siendo transformadas en hermosas flores. Así es nuestra vida en Cristo. Puede que hoy no veas señales de crecimiento, pero ten la certeza de que algo hermoso está en camino. La fe es esa semilla que, aunque no la veamos, se está arraigando en nuestro ser, y un día, dará fruto. A veces, la espera puede sentirse interminable. Te encuentras en el desierto, con la arena caliente bajo tus pies, y el sol abrasador sobre tu cabeza. Pero es precisamente en esos momentos de sequía espiritual donde Dios se manifiesta de maneras inesperadas. Puede que no veas agua a tu alrededor, pero Él está allí, preparando un manantial justo a la vuelta de la esquina. Nunca subestimes el poder de la espera. En el desierto, Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparando tu corazón para recibir las bendiciones que vienen. Confía en que Dios conoce el tiempo perfecto para cada cosa. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver cómo cada experiencia, cada desafío, nos ha llevado a ser quienes somos hoy. Algunas veces, incluso las pruebas más difíciles han sido las que han producido la mayor fortaleza en nosotros. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que todo parecía oscuro. Las puertas se cerraban una tras otra, y la ansiedad me invadía. Pero fue en esos momentos de incertidumbre donde descubrí la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La oscuridad se convirtió en un maestro, y aprendí a confiar en su plan, incluso cuando no veía el camino adelante. Es fácil alabar a Dios cuando las cosas van bien, cuando las señales son claras y las bendiciones son evidentes. Pero la verdadera prueba de nuestra fe es en los momentos de incertidumbre. En esos instantes, debemos recordar que nuestra confianza no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos. Sabemos que Dios es fiel, que su promesa de nunca abandonarnos es cierta, y que su amor por nosotros es inquebrantable. Él nunca pierde el control, incluso cuando nosotros sentimos que estamos a la deriva. Así como el sol se oculta tras las nubes, no significa que no esté brillando. De la misma manera, Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. A veces, el silencio es su respuesta, y en esa quietud, nos invita a acercarnos más a Él. Es una oportunidad para profundizar nuestra relación, para aprender a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. En la vida de Abraham, vemos un claro ejemplo de lo que significa confiar en Dios en la espera. Dios le prometió descendencia, pero la realidad era que su esposa Sara era estéril y envejecía. Sin embargo, Abraham mantuvo su fe. No se dejó llevar por las circunstancias. En medio de la duda, él eligió creer. Y cuando todo parecía perdido, Dios cumplió su promesa. Esa historia no es solo un relato antiguo, es un recordatorio vivo de que la fe en lo invisible puede llevar. A veces, la vida se siente como un desierto interminable, donde la sequedad y el calor nos hacen dudar. Miramos a nuestro alrededor y no vemos señales de que algo esté cambiando. Sentimos que nuestras oraciones se pierden en el aire, como hojas arrastradas por el viento. Pero, querido amigo, es en esos momentos de desolación cuando más necesitamos aferrarnos a la verdad. Dios está presente, incluso cuando parece que se ha escondido. Imagina a Moisés, de pie frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolo y el agua bloqueando su camino. ¿Qué habría hecho cualquiera de nosotros en su lugar? Quizás habríamos gritado de desesperación. Pero Moisés no se dejó llevar por el miedo. Confiaba en que Dios había prometido liberación. Y en la más absoluta oscuridad, cuando no había una señal visible de un camino, Dios abrió el mar. La fe de Moisés fue la chispa que encendió el milagro, una lección para nosotros. La confianza a menudo precede a la acción divina. Cuando sentimos que estamos en un túnel sin salida, hay una verdad que debemos recordar: Dios opera en los tiempos que no siempre entendemos. La espera puede ser dolorosa,
pero es en ese espacio donde se forja nuestra confianza. La fe no es un acto de ceguera, es una elección consciente de creer en lo que no vemos, de abrazar lo que no podemos tocar. A veces, es un susurro en medio de la tormenta: estoy contigo. Recuerdo un momento en mi propia vida, cuando enfrentaba una decisión crucial. Las circunstancias eran inciertas, y la presión era abrumadora. Me sentaba en la oscuridad de mi habitación, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Pero en ese silencio, sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento. No tenía respuestas, pero sabía que Dios estaba allí, sosteniéndome. Fue en esa quietud donde entendí que a veces, la respuesta no es inmediata, pero la presencia de Dios es suficiente. Él no siempre responde en voz alta, a menudo, lo hace a través de la calma. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando el sol brilla y la vida es sencilla. Pero la verdadera fe se revela en las noches oscuras, cuando el camino parece incierto. Recuerda a Job. En medio de su sufrimiento, en el lamento de haber perdido todo, él nunca dejó de confiar en Dios. Su fe fue puesta a prueba de una manera que muchos de nosotros no podríamos imaginar. Y, sin embargo, Job se mantuvo firme. Aunque él me mate, en él esperaré. Esa es la esencia de la fe, aferrarse a la esperanza, incluso en medio del dolor. Quizás hoy te encuentres en un lugar de espera, sintiendo que el tiempo se arrastra y las respuestas son esquivas. Quiero que sepas que tu dolor no es en vano. Dios está trabajando en tu vida, incluso si no puedes verlo. Tu viaje, tus luchas, todo tiene un propósito. Cada lágrima que has derramado es un ladrillo en la construcción de tu fe. Y un día, mirarás hacia atrás y verás cómo cada paso te llevó más cerca de él. El camino de la fe no siempre es recto, a menudo, es un sendero lleno de giros y desvíos. Pero no temas. Cada giro está diseñado por un Dios que te ama profundamente. Él tiene un plan que va más allá de tu comprensión. Cuando la vida parece caótica, Él es el orden en medio del tumulto. Cuando el mundo grita desesperación, su voz suave te susurra: confía en mí. Me gustaría invitarte a reflexionar. En esta travesía de la vida, a menudo nos encontramos en situaciones donde la niebla de la incertidumbre parece envolvernos. Es en esos momentos, cuando la luz parece apagarse y las respuestas son un eco distante, que se pone a prueba nuestra confianza en Dios. Pero permíteme recordarte algo fundamental: incluso cuando no ves señales, Él está obrando en lo profundo de tu ser. A veces, la espera es un laboratorio donde Dios forja el carácter, donde la paciencia se convierte en una virtud que nos acerca a su corazón. Piensa en las estaciones del año. En el invierno, los árboles parecen muertos, despojados de hojas y vida. Sin embargo, en ese aparente letargo, la raíz sigue creciendo. Es el mismo proceso que ocurre en tu vida. En esos periodos de sequía espiritual, cuando la esperanza parece lejana, recuerda que Dios está nutriendo tus raíces en el silencio. Él está cultivando el suelo de tu vida para que florezcas cuando llegue tu primavera. Y cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que esos momentos de espera fueron esenciales para tu crecimiento. No estás solo en esta experiencia. Hay testimonios a nuestro alrededor que reflejan esta verdad. Conozco a una madre que, tras años de oraciones por la salud de su hijo, sintió que cada palabra se perdía en el aire. Pasó noches sin dormir, angustiada por el dolor de su pequeño. Pero en medio de esa oscuridad, ella encontró la luz de la fe. Decidió confiar en Dios, incluso cuando las señales parecían ausentes. Un día, de repente, todo cambió. Su hijo comenzó a mejorar, pero lo que realmente había cambiado era su propia fe. Había aprendido que la confianza no se basa en ver, sino en creer en el amor inquebrantable de Dios. Y ese amor, amigo mío, es lo que transforma nuestras vidas. A veces, necesitamos recordar que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Es un acto deliberado de confianza. Es decir, Señor, aunque no lo entiendo, elijo creer en ti. Cada vez que sientas la tentación de dudar, repite esa declaración en tu corazón. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Él está contigo en cada paso, incluso en aquellos donde no puedes ver el camino claro. Hay un hermoso versículo en Hebreos que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No es extraordinario? La fe nos permite aferrarnos a la certeza de que Dios está en control. A veces, el camino puede parecer una noche oscura sin luna, pero la fe es esa linterna que ilumina nuestro próximo paso. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas dar un paso.
y entonces otro. Y otro más. En este momento, te invito a que te detengas y respires profundamente. Tómate un momento para cerrar los ojos y sentir la presencia de Dios a tu alrededor. Quizás sientas su aliento en el viento, o su amor en el silencio. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos de incertidumbre, su amor nunca falla. Su plan para ti es perfecto, y aunque no siempre entendamos su cronograma, podemos estar seguros de que Él está en cada detalle. Si has encontrado aliento en estas palabras, si sientes que tu fe ha sido renovada, te animo a que compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Tu historia de fe puede ser el faro que guíe a otro a través de la tormenta. Y si deseas seguir recibiendo palabras de aliento y esperanza, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, juntos podremos crecer en